sigamos con la clase. Antes de seguir, ¿cómo? ¿Cómo dice? Voy a compartir una diapositiva que habla sobre un método de explotación que fue el que más estudiamos en introducción, que nos ayuda a comprender todos los aspectos de los demás métodos, porque tiene de todo. Tiene piques, tiene chimeneas, tiene puntos de extracción, puntos de vaciado. Esa es la gracia del block caving. Bueno, el block caving y el panel caving son métodos de explotación masivos, son métodos de explotación para yacimientos masivos y a su vez su explotación es masiva, ¿ya? Entonces en superficie generan algo que se llama cráter de subsidencia, que es uno de los problemas, ¿cierto?, que genera este método de explotación. Entonces, como es un método para explotar yacimientos masivos como los porfios cupríferos, normalmente está dividido en varias minas. O sea, el porfio cuprífero está siendo explotado por varias partes a la vez. En algunas partes puede haber roca secundaria, en otras partes puede haber roca primaria, dependiendo de la profundidad. Estas minas que están acá son las minas más productivas actualmente también en el país, salvo el indio que ya no está en producción. Todas las demás están en producción. Cerro Colorado, cerca de Mamiña, Quebrada Blanca, al interior de Iquique, Doña Inés de Coyahuasi, al interior de Iquique, El Abra, cerca de Calama, Radomiro Tomic, cerca de Calama, Chuquicamata, cerca de Calama, Michilla, cerca de Antofagasta, Mantos Blancos, cerca de Antofagasta, Lomas Vallas, cerca de Antofagasta, Spence, más cerca de Calama que de Antofagasta, El Tesoro está entre medio, Escondida, que al interior de Antofagasta, Saldívar al interior de Antofagasta, El Salvador al interior de Copiapó, Manto Verde también en la tercera región, Candelaria cerca de Copiapó, el Indio, como les decía, ya no está siendo explotado, pero estaba al interior de la cuarta región, Carmen de Andacoyo en la cuarta región, Pelambres también en la cuarta región, cerca de al interior de los Vilos, ¿cierto? El Soldado acá en la quinta región, Andina en la quinta región, los Bronce en la región metropolitana y el Teniente en la sexta región. Fíjense la productividad que más o menos se ha mantenido pareja estos años. Comparen, por ejemplo, Chuquicamata con Escondida. Escondida es una mina que sigue siendo la más productiva del país, la más productiva del mundo respecto al cobre, ¿ya? Entonces, Escondida, si bien el rajo no es tan grande como el de Chuqui, tiene una productividad mayor. A su vez podemos comparar, por ejemplo, la mina del Soldado, que es un rajo no despreciable, y al compararlo con la mina del Teniente, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que el Soldado tiene 72.000 toneladas métricas y ¿dónde está el Teniente? Se me perdió. Está aquí abajo, tiene 356.000, ¿ya?, toneladas métricas, o sea, mucho más que un rajo como el de el Soldado. Ahora bien, hay rajos mayores como en los Bronce, ¿ya? Los Bronce es la continuación de Andina, es el mismo yacimiento, lo que pasa es que Andina está siendo explotado de norte a sur y los Bronce está siendo explotado de sur a norte, pero el yacimiento es el mismo. Bueno, todos estos grandes yacimientos de cobre son porfios cupríferos, ¿ya? Y los porfios cupríferos o se explotan a cielo abierto, dependiendo si están cerca de la superficie, o se explotan por block caving o panel caving, dependiendo si están en roca secundaria o roca primaria. Eso es lo que les quería mostrar esta imagen, es para que recordaran cuáles son
los grandes yacimientos mineros. Estos grandes yacimientos, como les decía, se explotan generalmente o por cielo abierto, si están cerca de la superficie, o por block caving o panel caving, dependiendo si están en roca secundaria o en roca primaria. Ahí se ve una torta, ¿cierto?, que explica en una visión clara cuál es el nivel de producción de cada mina. Y se ve que la mina más productiva, ¿cierto?, por lejos es Mina Escondida, con un 19% de la producción de cobre del país. Por lo tanto, cuando una de estas minas gigantes como Escondida paraliza, ya sea por un paro o por lo que sea, un terremoto, inmediatamente empieza a subir el precio del cobre. ¿Por qué? Porque se supone que va a haber menos oferta de cobre en el mercado. Entonces, cuando paraliza Codelco también por algún tipo de protesta de parte de los empleados, se paraliza Chucky, también ocurre lo mismo. O sea, se supone que va a haber menos oferta a futuro de cobre, por lo tanto el precio sube, ¿ya? Si la demanda se mantiene constante y disminuye la oferta, ¿cierto? Eso hace que los precios suban. Por el contrario, si disminuye la demanda y la oferta se mantiene constante, o sea, la gente necesita menos cobre y las minas están todas produciendo, empieza a bajar el precio, ¿ya? Porque ya no se requiere tanto cobre. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Después le sigue, ¿cierto?, en un porcentaje importante también, como pueden ver ahí ustedes, Chuquicamata, ¿cierto?, con un 13% de la productividad nacional. Y después, con un 9%, Doña Inés de Coyahuasi, si no me equivoco. Doña Inés de Coyahuasi. O podría ser el teniente también, a ver, déjame ver. Ah, no, Doña Inés de Coyahuasi tiene el 9%. Y el teniente vendría con un 7%. Entonces, Doña Inés de Coyahuasi también es una gran productora de cobre, que está al interior de Iquique, a 4.300 metros de altura. Cuando a mí me tocó visitarla, me demoré 5 horas desde Iquique, en camioneta. Después, cuando venía de vuelta, ya estaba atardeciendo, tiré agua con el limpio parabrisas, ¿cierto? Tiré agua a la camioneta, como a las 7:30, cuando ya está atardeciendo, y se congeló el agua, no alcanzó ni a bajar por el vidrio. Tiré el agua y se congeló al tiro. Así que no me sirvió de nada intentar limpiar el vidrio con agua a los 4.300 metros de altura a esa hora. Bueno, como ya hemos conversado, la mina del Teniente es la mina subterránea más grande del mundo. Ciertamente se está explotando ahí un porfio cuprífero. Y el principal método de explotación en sus orígenes fue el block caving tradicional, que es el método de explotación para explotar roca secundaria. La roca secundaria tiene minerales como la calcosina, cobelina, bornita, ¿ya? Que son los principales minerales de la roca secundaria. Calcosina, cobelina, bornita, pero también hay calcopirita, ¿ya? No significa que no haya calcopirita. Pero después, en más profundidad, nos encontramos con la roca primaria, que es una roca más competente, que no tiene enriquecimiento secundario, es más difícil de quebrar. Y el principal mineral que contiene cobre es la calcopirita. Pero junto con la calcopirita tenemos como estéril, como ganga, la pirita. Las leyes en la roca secundaria siempre son mayores a las leyes en la roca primaria, porque los sulfuros secundarios han pasado por un proceso de enriquecimiento secundario por estar más cerca de la superficie, ¿ya? Pero eso hace que la roca esté más degradada, más fácil de romper, más quebradiza. En cambio, la roca primaria es una roca más profunda, como dice su nombre, es la primera roca que se formó, es la original, y es mucho más difícil de quebrar y romper. Bueno, la mina El Teniente está ubicado entre los 2.200, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es como, viene a ser como un cono invertido la mina,
¿ya? Se piensa que los pórfidos cupríferos originalmente trataron de ser volcanes, pero no alcanzaron a ser. Y así es como se forman estos yacimientos. O sea, un magma que quiso salir a la superficie, pero no alcanzó a salir y por lo tanto enfrió lentamente cerca de la superficie, correspondería a lo que se piensa cómo se formaron los pórfidos cupríferos. Voy a tratar de hacer un dibujo para que se entienda un poco. Entonces, imaginémonos que esta es la superficie del cerro o de la corteza terrestre. Un pórfido cuprífero es un magma, ¿cierto? Que estaba como casi llegando a la superficie, pero no alcanzó a llegar y se enfrió, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Produce un enriquecimiento secundario, perdón, un enriquecimiento debido a las fracturas que se generó por la presión que generó este magma que penetró cierta zona preexistente. Aquí se generan fracturas. Toda la roca que rodea esta aparente chimenea volcánica, pero que no alcanzó a ser una chimenea volcánica, se tiende a requebrajar, ¿cierto? Por la presión que ejerció este magma que quiso salir. Un magma que empujó acá y provocó fracturas alrededor de la roca preexistente. Esas fracturas, el magma al enfriarse, hizo que los gases se condensaran, los gases que vienen del magma, y que los iones migraran lentamente, ¿cierto? Tanto en la zona firme del magma, como también en las fracturas que comenzaron a formarse producto de la presión. Entonces, lo que hizo ese magma es infiltrar esas fracturas que se formaron por la presión con fluidos hidrotermales. Esos fluidos hidrotermales son producto del enfriamiento de los gases, pero no se enfrían rápidamente, por lo tanto penetraron toda esta zona como fluidos calientes. Y esos fluidos calientes arrastraron iones metálicos. Arrastraron iones metálicos que finalmente cristalizaron. Entonces, todo alrededor quedó con mineralización de cobre. Mineralización de cobre. Pero no solo cobre, puede haber también oro, molibdeno, por cierto, siempre va a estar, porque en general el molibdeno es un mineral, un metal asociado a los sulfuros de cobre. Por lo tanto, donde hay sulfuros de cobre hay molibdeno. Entonces, esta zona que está acá arriba, como está más expuesta a la superficie, y aquí llueve, ¿cierto? Y caen agua lluvia, esta zona se infiltra, ya por perforación, la agua y lluvia llegan a esta zona y oxidan esta parte. Originalmente también habían sulfuros primarios, después se transformaron en sulfuros secundarios y después en óxidos. Entonces toda esta parte que está acá arriba generalmente está compuesta por óxidos de cobre. Más abajo están los sulfuros secundarios y más abajo están los sulfuros primarios. Así más o menos como se forma un pórfido cuprífero. Entonces acá abajo tengo sulfuros primarios, acá tengo sulfuros secundarios y acá tengo óxidos de cobre. Entonces este magma intentó penetrar y salir a la superficie y no alcanzó a romper, a quebrar arriba, por lo tanto todo este magma enfrió lentamente. El magma al empujar generó grietas, ¿cierto? Fracturas en el macizo rocoso preexistente. Este magma fluyó posterior a la formación de estos suelos, de estas rocas. Entonces generó fracturas. Esas fracturas después fueron rellenas con fluidos hidrotermales que contienen minerales metálicos como el cobre, el oro, la plata. Una vez que esos fluidos hidrotermales enfriaron, los minerales cristalizaron, los iones metálicos se agruparon, ¿ya? Y formaron vetillas de cobre. Esas vetillas de cobre en la superficie se oxidan, formando óxidos de cobre, más al interior
los sulfuros primarios se transforman en sulfuros secundarios, porque también esta zona está expuesta, ¿cierto?, a la percolación de agua, por lo tanto ya esos sulfuros primarios se transforman en sulfuros secundarios, se enriquecen producto de la percolación de agua sulfatada con cobre, que viene de la zona oxidada, y los sulfuros primarios, ¿cierto? Aquí no alcanza a llegar el agua, no alcanza a llegar el aire, por lo tanto se mantienen tal como se formaron originalmente todos los sulfuros primarios. Y aquí principalmente tengo calcopirita, acá cobalina, calcosina y bornita, principalmente, también hay calcopirita, y acá óxidos de cobre como la chalcantita, la cuprita, la azurita, la atacamita. Esos son algunos óxidos de cobre, la crisocola, atacamita, malaquita, azurita, chalcantita. La malaquita también es un óxido de cobre. Así más o menos como se forma, rápidamente explicado, un pórfido cuprífero. Entonces estos yacimientos masivos, cuando están cerca de la superficie, se explotan por cielo abierto, por banqueo, ¿cierto? Pero cuando están más al interior de la superficie, se explotan por block caving o panel caving. ¿Dudas, preguntas? El teniente está en la comuna de Machalí, al interior de Rancagua. Está como linealmente de Santiago a 80 kilómetros. Es una mina que comenzó a ser explotada incluso por los aborígenes antes de que llegaran los españoles. Seguramente encontraban cobre nativo en superficie, y era fácilmente, la gracia del cobre es que es muy moldeable, ¿cierto? Lo puedo trabajar solamente con golpes, ya no necesito fundirlo, como las ollas o los sartenes que hacen los gitanos, ¿no?, que la hacen justamente a golpes. Entonces, el cobre es un material muy noble porque es dúctil, maleable, que lo puedo formar, le puedo dar forma con golpe, por lo tanto fue un material muy utilizado por los nativos de la región. En 1904 comenzó a ser explotada ya de forma más masiva por la Brother Copper Company, y actualmente tiene más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas, ¿ya? 3.000 kilómetros de túneles. Eso incluye los piques y las chimeneas, por cierto. Es una vista de la ciudad donde habitaba la gente que trabajaba en la mina. Habían 3 turnos, por lo tanto, siempre había un turno en la mina y 2 turnos descansando. Entonces, había una ciudad que podía alojar aproximadamente 15.000 personas, y eso es la ciudad de Sewell, o el campamento minero de Sewell. Sewell, al igual que el pueblo de Chuquicamata, recibían lo mejor de lo mejor de lo que llegaba a Chile. Como eran empresas norteamericanas, tenían la mejor salud, los primeros rayos X llegaron a Sewell, las primeras películas, por ejemplo, todos los, ¿cómo le llaman? Cuando sale la película por primera vez, todos los eventos de las películas, llegaban primero a Sewell y después al resto de Chile. Llegaban primero a Sewell, El Salvador, que también era de los gringos, y a Chuquicamata. Ahí llegaban los estrenos de las películas. Y después pasaban a Santiago y otras partes. Estaban los mejores médicos ahí, los mejores laboratorios, las mejores clínicas, todo estaba en Sewell, Chuquicamata y El Salvador. Así era más o menos Sewell en los años 60. Entonces habían sectores que eran para los trabajadores comunes y corrientes, sin título. Después habían sectores para los ingenieros chilenos, y también habían sectores para los gringos, los ingenieros gringos. Entonces era bien clasista todo el tema. Los gringos se juntaban con los gringos, los ingenieros con los ingenieros, y los trabajadores que no tenían mayor educación se juntaban entre ellos nomás. Existían casinos diferidos,
lugares de entretención diferidos. Yo creo que en parte este clasismo que se formó en estas ciudades como Sucre, Chuquicamata y El Salvador de alguna forma se heredó al resto del país. Yo creo que es una de las razones por la que el chileno es tan clasista y tan mirador en menos muchas veces. Es una teoría mía, por supuesto. Y así como existieron estos lugares, también existían las salitreras, que también eran manejadas por los ingleses, donde también había clasismo de igual forma que acá. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma heredamos ese clasismo de los gringos, ¿cierto? El clasismo que existía, que ellos se juntaban entre ellos, mandaban a educar a su hijo al exterior y no se juntaban con los chilenos. De alguna forma eso se impregnó en nuestra cultura y hasta el día de hoy más o menos es parecido. Por ejemplo, en la mina El Teniente actualmente, siendo que una empresa chilena, existe el rol A, el rol B y el rol C. El rol A son los ingenieros civiles, rol B los ingenieros de ejecución y rol C los técnicos o personas que no tienen mayor educación. Tienen sueldos distintos, obviamente. Tienen buses, por ejemplo, yo no me podía subir al bus de la gente de Codelco cuando subía a la mina. Tenía que subirme a los buses de los contratistas. Bueno, en el caso mío, en particular, como era inspector técnico de obras y mi jefe directo era agente teniente, nosotros como éramos la inspección técnica, sí podíamos subirnos con la gente de Codelco. Pero todos los demás, por ejemplo, todas las empresas constructoras que trabajan en la mina, por ejemplo, en desarrollo de túneles, en desarrollo de las plantas, en infraestructura, todos los demás que eran contratistas, aunque fueran ingenieros, iban en buses para contratistas. Y lo mismo, los casinos, bueno, los casinos ahora no hay tanta diferenciación, salvo que la gente se junta con sus pares. Antes habían, como les decía, casinos diferidos, ahora no, ahora hay casinos únicos, pero sí se mantiene el tema del rol A, rol B, rol C, y la diferencia en los buses. Los buses subimos la gente de Codelco solamente y la inspección técnica de Codelco, los otros son los buses, los contratistas. En una oportunidad yo me subí, por ejemplo, a un bus bueno, varios contratistas se subieron a un bus de Codelco y los viejos se pusieron a reclamar y tuvimos que bajarnos, porque los viejos se querían ir solamente con gente de Codelco. Cosas por el estilo ocurren o ocurrían. Es Sewell en toda su magnitud en los años 70, antes de la nacionalización del cobre. Entonces uno ve que hay sectores distintos, ¿cierto? Habían sectores, por ejemplo, para la gente para los ingenieros norteamericanos que tenían casas de, ¿cómo se llama esta madera? Roble americano, a todo lujo. Habían sectores para los ingenieros chilenos, habían sectores para el perraje, ¿eh? Para los trabajadores en general. Entonces, hasta en la construcción de la ciudad era bien diferenciado todo. Habían sectores para casados y habían sectores para solteros. ¿Ya? Dentro de los sectores para solteros habían puros hombres, en el sector para solteros de mujeres habían puras mujeres. Ese es el cráter de subsidencia, que es lo que se genera en la superficie producto de la explotación masiva. ¿Ya? Debido a la explotación masiva se genera un cráter en superficie. ¿Por qué? Porque como voy sacando el material que está al interior, debido al block caving o al panel caving, dependiendo en qué roca estoy, la parte de arriba queda sin soporte, por lo tanto empieza a hundir. Así se genera el cráter de subsidencia. ¿Ya? Esos son los trenes que todavía actualmente trabajan en la mina del Teniente. Algunas locomotoras son más modernas, pero hay muchas líneas férreas en la mina del Teniente. Esto está en la altura de Colón Alto, en donde vacían los carros metaleros para ser transportados, ¿cierto?, al chancador primario, después al chancador secundario. Todo esto por correas transportadoras unen distintas partes de Colón Alto. Entonces aquí es donde llega el mineral desde la mina. Llega por un túnel que tiene 9 kilómetros de largo, que llega al centro de la mina, ¿ya? De ahí viene todo el mineral que se explota en la mina del Teniente.
Actualmente ya no se ingresa con personal en tren. Entran buses, liebres, que lo van dejando al personal lo más cerca posible de los puntos de trabajo, en los sectores que se llaman el barrio cívico, que están en el centro de la pipa. La pipa es la parte central de esa chimenea, entre comillas, volcánica que no se alcanzó a formar. Ahí están todas las oficinas, ¿ya? La pipa viene a ser como entre comillas, ¿cierto? Por favor, que quede claro, a la zona donde debería estar la chimenea volcánica. Entonces, en esa zona, donde hay menos mineralización, porque la mineralización se tiende a ir hacia el exterior del centro de la pipa, están las oficinas, y ahí es donde llegan los buses, a Teniente Sub 6, a Esmeralda, a las distintas partes, a Diablo Regimiento, a Pipa Norte, etc. Entonces, el block caving, ¿qué es lo que es? Un método de explotación masivo en la cual un bloque de mineral, en algunos casos representado en un área basal, ¿cierto?, del cuerpo mineralizado, se corta en su base y luego a partir de la extracción se produce la propagación del hundimiento, lo que hemos conversado varias veces, ¿cierto? Entonces la idea es socavar la base del bloque que quiere hundir para obligar a que el macizo rocoso empiece a quebrarse y a hundirse. Como el material va bajando lentamente, producto de la gravedad, este va disminuyendo su granulometría y por eso puede penetrar en los embudos o en las zanjas recolectoras de mineral. Entonces el block caving tradicional en general tiene embudos, no es un método mecanizado, a lo más voy a tener scrapers, pero no van a trabajar LHD ni jumbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las áreas y los espacios que requiero para la explotación no son tan grandes. Por lo tanto, el block caving tradicional se considera un block caving o una explotación manual. Voy a utilizar jackleg, stopper, y no voy a utilizar grandes equipos de carguillo y transporte, como los LHD. No se utilizan en el block caving tradicional. Pero cuando llegamos a la roca más competente en los años 90, la mina del Teniente, el block caving tradicional no servía. Había que ampliar las zonas para que hundiera, porque el radio hidráulico era mayor, ¿ya? El espacio que debía dejar para que la roca empezara a quebrar por gravedad tenía que ser mayor. Entonces de ahí viene el concepto de panel caving, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque la roca es más competente, más difícil de quebrar y hundir. Entonces es una forma de método de hundimiento en que bloques consecutivos se hunden en forma continua, de modo de evitar la dilución lateral y los esfuerzos de relajación producidos por el método convencional del block caving, ¿ya? Pero aquí hablamos de paneles más que de bloques, por eso se llama panel caving. Es una forma del método de hundimiento en que bloques consecutivos se hunden en forma continua, de modo de evitar la dilución lateral, ¿cierto?, y los esfuerzos de relajación producidos en el método convencional del block caving. Esos son como definiciones de los métodos, ¿ya? Esto que está ahí, ustedes están viendo, es un panel caving. Ahí se ve de todo lo que tienen los demás métodos de explotación. Tenemos tiros radiales, tenemos una chimenea slot que se hace antes de hacer esos tiros radiales para hacer la zanja recolectora de mineral. Entonces lo primero es una chimenea slot, y viene a ser la primera cara libre, ¿cierto?, que me va a permitir capturar el esponjamiento que se va a generar con los tiros radiales para generar la zanja. Entonces esta zanja me une el nivel de hundimiento con el nivel de producción. Ahí tengo un jumbo, ¿cierto? Ahí tengo un LHD, el LHD se mete ahí adentro, esto se llaman zanjas, son como calles más chicas, zanjas, se meten y sacan mineral de lo que llamamos punto de extracción. Después van con el mineral a estos puntos de vaciado, que son estos piques, puntos de vaciado. Aquí hay una parrilla, hay un martillo picador, que lo hemos visto en otras imágenes. Entonces aquí hay una parrilla por donde cae el material que trae el LHD de los puntos de extracción. Todo esto está en el mismo nivel que el nivel de producción. Puntos de extracción, zanjas recolectoras, calles en el nivel de producción, estas son calles pavimentadas, hay
LHD, ¿cierto? Que se mete a los puntos de extracción, saca mineral y vacía en esta zona que es el punto de vaciado. Punto de vaciado. Ahí hay un brocal de hormigón armado que evita que este hombre se vaya a ir por el pique hacia abajo. Tiene un tope, ya como una cuneta. Entonces ahí cae el material y se van llenando los piques. Estos piques me conducen al nivel de transporte, ahí está el material acumulado, ¿cierto? Y acá es lo que se llama el buzón. El buzón, que es una estructura de acero, ¿cierto? Con hormigón, que me permite vaciar o llenar, más bien dicho, estos camiones que en este momento están mostrando, pero podrían ser trenes. Entonces ahí hay cruzados. Entonces hay varios, tantos cruzados como calles hay en el nivel de producción. Entonces yo voy vaciando, ¿cierto?, el mineral que está sobre el nivel de hundimiento. Toda la parte que está sobre el nivel de hundimiento, que es en este caso aquí se están haciendo tiros horizontales en el nivel de hundimiento, ¿ya? Pero pueden ser tiros radiales. En este caso están haciendo tiros horizontales. Una vez que tronen esa zona roja, se va a hundir toda esa roca, se va a quebrar y va a irse por la zanja y todo esto empieza a quebrar por gravedad. ¿Por qué? Porque socavé la base del bloque o del panel de roca primaria, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. La profundidad o la altura que hay entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción es de 20 metros aproximadamente. Después, entre el nivel de producción y el nivel de acarreo, 60 metros. Después, entre el nivel de acarreo y el nivel de ventilación, 20 metros. Y después, entre el último nivel de transporte y el nivel de ventilación, 40 metros. Entonces vemos varios niveles acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4. En general, las minas tienen 4, pero al final todas las minas llegan a un nivel de transporte final, que en este caso están mostrando que el mineral sale por correa transportadora hacia afuera. Aquí está el chancador primario. Ya esto está en AutoCAD. Si esto fuera no una imagen de AutoCAD, sino de AutoCAD, yo podría abrir ahí y ver cada uno de los detalles que hay de este sector donde está el chancador primario. Entonces estos camiones de alto tonelaje, si no mal recuerdo, eran de 50 toneladas u 80, estos camiones Supra, después van llenos, ¿cierto? Y vacían en este otro punto de vaciado. También hay un martillo picador ahí, una parrilla, el material cae y llega a este chancador primario que disminuye la granulometría del mineral y es transportado fuera por una correa transportadora. Este es un ejemplo de lo que es un panel caving, ¿ya? Hay variantes en todas las minas. Por ejemplo, en la mayoría, en otras minas, por ejemplo, los tiros son radiales para hundir esta zona. Pero en general las zanjas y todo lo demás es lo mismo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Características del método del block caving, utilizado por las minas subterráneas más grandes del mundo. Alta producción, entre los 5.000 y los 45.000 toneladas por día. TPD, toneladas por día. El menor costo de producción por tonelada. Como la explotación es masiva, hay un menor costo de explotación por tonelada, ¿cierto? Excelente productividad por personas y equipos. ¿Se puede automatizar? Bueno, lo automatizamos en un panel caving, ¿cierto? El block caving tradicional en general es manual. Posee un bajo grado de selectividad. Eso sería una desventaja del método. Posee un bajo grado de selectividad. ¿Qué significa eso? Significa que si esta zona que está ahí, imaginemos que esta zona negra, que realmente es una grieta, ¿cierto? Que están mostrando cómo se va abriendo el cerro hacia arriba. Imaginemos que esto que es una grieta sea zona de mineral de poca ley. ¿Yo puedo discriminar esa zona de baja ley respecto del otro cuando estoy hundiendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede evitar sacar esa zona negra de baja ley? No. Justamente. No se puede, ¿cierto? Por lo tanto, no es selectivo el método. Si esta zona yo no la puedo bypassear, va a caer
y si tiene aquí 0,5 y todo lo demás 1, obviamente va a producir dilución, ¿cierto? Entonces aquí voy a estar sacando un 0,7, un 0,8, y no el 1% que tiene el resto. A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, posee un bajo grado de selectividad. No puedo seleccionar los mejores sectores respecto a los sectores más malos. A eso se refiere. Se requiere de una fuerza de trabajo con conocimiento de las labores subterráneas. Esa es otra desventaja, porque no cualquiera puede trabajar en esta mina. ¿Ya? Se requiere de una fuerza de trabajo, o sea, personal, con conocimiento de lo que son las labores subterráneas. Los viejos tienen que saber hacer piques, tienen que saber hacer chimeneas, tienen que saber manejar LHD, tienen que saber manejar jumbo, jack leg, stopper, tienen que saber lo que es la tronadura secundaria, tienen que saber perforar, tienen que saber cargar tiro, tienen que saber acuñar, ¿cierto? Acuñar el cerro que estoy desarrollando, porque si no tengo peligros de planchoneo. Entonces no puede ser cualquier persona, tienen que ser gente que ya ha trabajado anteriormente en minas. Bueno, esa imagen ya la vimos, así que no voy a repetirla. Blockading. Cuerpos masivos con una proyección en planta suficientemente grande, ¿cierto?, para inducir el hundimiento de roca. Eso se refiere a que tengo que abrirme de tal manera de superar el radio hidráulico crítico, que es la distancia mínima para comenzar el hundimiento, o la máxima para el autosoporte. Voy a tratar de hacer un dibujo para que se entienda. Entonces aquí tengo un túnel, ¿cierto? Aquí tengo un embudo que me une con el nivel de hundimiento. Acá tengo lo mismo, ¿cierto? Estoy dibujando un bloque bien tradicional, ¿ya? Entonces, este es mi nivel de hundimiento. Este es mi nivel de hundimiento. Este es mi nivel de producción. Este vendría siendo el nivel de producción. ¿Ya? Nivel de producción. Entonces, esta distancia que entre ese punto y este punto es una distancia que tiene que superar, ¿cierto?, el radio hidráulico crítico. El radio hidráulico crítico es la distancia máxima que la roca puede autosoportarse abriendo esta zona. Si yo abro esta zona y no hay soporte aquí para la roca que está arriba, acuérdense que todo esto para arriba está con roca in situ, entonces el radio hidráulico crítico es la distancia máxima en que la roca no va a quebrar si es que yo abro esta zona. Superado el radio hidráulico crítico, ya la roca no va a ser autosoportante y lo que va a producir es que la roca empieza a quebrar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta distancia, como es mayor, que el radio hidráulico crítico, significa que cuando yo trone toda esta zona, acuérdense que aquí arriba yo tengo también todo esto del nivel de hundimiento, espérense, voy a hacerlo de nuevo. Esto que está acá arriba es el nivel de hundimiento. Y acá también hay equipos, también hay, túneles. Y aquí es donde los viejos hacen tiros radiales, ¿ya? Les decía yo. Y acá hay otro túnel igual a este, y acá hay otro túnel igual. Entonces también estos tiros radiales son para hundir esa zona, ¿cierto? El bloque. Tienen que traslaparse los tiros, ¿ya? Este es un dibujo aproximado nomás. Se supone que llegan a casi a tocar estos tiros. Lo mismo acá. Entonces, en el nivel de hundimiento, ¿quién decidió cuánta distancia hay entre estos túneles donde se hacen los tiros radiales? El geomecánico, ¿cierto?, junto con el diseñador de la mina, se dieron cuenta que esta roca tiene una capacidad de autosoporte, por ejemplo, de
10 metros. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este otro punto tiene que ser mayor a 10 metros, ¿ya? Para que esto empiece a hundir después, una vez que yo socave la base. Entonces, la distancia que hay entre este túnel y este otro túnel, si el radio hidráulico es de 10 metros, el radio hidráulico crítico, o sea, si yo dejo 10 metros acá, esto no va a quebrar solo. Pero si supero eso, significa que esta viga de material ya no es capaz de resistir el peso y esto va a quebrar, justo en el centro, ¿cierto? Ahí va a tender a quebrar. Entonces, al quebrar, todo esto se va a movilizar lentamente por gravedad. Eso es lo que le llamamos hundimiento, ¿ya? Entonces tengo que superar una distancia crítica que es el radio hidráulico crítico. Una vez superada esa distancia, el cerro empieza a hundir o se produce el caving. Eso es lo que les quería explicar y no sé si me lo entienden cuando se lo explico, porque no interactúan mucho ustedes. Por eso dice cuerpos masivos con una proyección en planta suficientemente grande, ¿cierto?, para inducir el hundimiento de la roca. Tengo que sobrepasar el radio hidráulico crítico. La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente. Bueno, ahí está hablando de una caracterización geotécnica o geomecánica de la roca que te habla que es una roca tipo 3A a 4A. Eso es de acuerdo a una clasificación geomecánica. La roca estéril de techo debe ser hundible. La roca de caja puede ser competente, como en el caso de las pipas diamantíferas. Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal, es lo que les decía, ¿cierto? Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal entre 4 a 12 metros. Ahí está dependiendo obviamente de la calidad del macizo rocoso, de la competencia de la roca. Entonces está hablando de la distancia que hay entre las calles en el nivel de hundimiento. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento, utilizando la infraestructura de producción, ¿ya? Por ejemplo, las zanjas o los embudos. El mineral fino, ¿cierto?, va formando un flujo gravitacional. Es altamente productivo, ¿cierto? Estamos hablando de 0,75 toneladas, casi 1 tonelada por cada metro cuadrado de la mina al día. Costo de operación bajo, $2,5 por tonelada. Alto capital de inversión, ya se necesita alto capital de inversión inicial. Estamos hablando de que por cada metro cuadrado que voy a hundir de mina, voy a necesitar aproximadamente $1.500. Estos valores están al año 2006, así que han aumentado. Productividad de 12.000 a 48.000 toneladas por día. Productividad de 12.000 a 48.000 toneladas por día. Hay dilución, ¿ya? Hay dilución. Como no puedo separar la roca de menor ley con la de buena ley, hay dilución. Además puede ocurrir esa dilución que les mostré en la última PPT, ¿cierto? Que empiezo a sacar material estéril porque ya se agotó la columna de mineral que estaba sacando por ese punto de extracción, por lo tanto empieza a entrar estéril. Entonces, se considera que el block caving y el panel caving tienen aproximadamente un 20% de dilución. Cada método tiene un porcentaje de dilución, ¿ya? En este caso, la dilución del block caving es de aproximadamente un 20%. La recuperación es de un 75%. ¿Qué significa eso? Que lo que yo tengo proyectado a extraer de un bloque de mineral que voy a hundir, realmente voy a extraer el 75% y no el 100%. En parte porque la misma infraestructura de la mina, ¿cierto?, está sobre el mineral. Las calles de producción, las calles en el hundimiento, las zanjas, los embudos, todo eso está construido en la zona mineralizada. Por lo tanto, lo que voy a recuperar del total es de un 75%, no más que eso. Es un aproximado, ¿cierto? Los costos de explotación varían de 2,1 a $5 la tonelada. 2,1 a $5 la tonelada. Ya, ahí tengo otra versión de un panel caving que es distinta a las anteriores. Estas serían las zanjas, estos son los tiros radiales para generar la zanja. Se generan tantos paradas, ¿cierto? Esta es una parada.
Se hacen paradas hacia acá, hacia acá, hacia acá. Se supone que aquí hay a lo menos, si es una parada, den a lo menos 6 paradas para generar toda esa zanja. De esas 6 paradas no voy a explotar las 6 al mismo tiempo. Lo más probable es que explote de 3, ¿ya? Porque se genera mucha sismicidad, mucha vibración con tantos tiros de gran diámetro de la explotación de esa zanja. Entonces, a lo más 3 paradas, 4 paradas como máximo. Una vez que socava esa zanja, que une el nivel de hundimiento, se dan cuenta que esta zanja me está uniendo el nivel de hundimiento, perdón, el nivel de producción, este nivel de producción con el nivel de hundimiento. Una vez que se socave todo esto, yo voy a haber socavado la base de este bloque. Entonces esa zanja tiene que ver justamente, y esta otra zanja, justo el punto medio de esa zanja, junto con el punto medio de esta otra zanja, tienen que ver con el radio hidráulico crítico, que lo superaron. Por lo tanto, esto empieza después a quebrar solo, ¿ya? Así como se va extendiendo el cabling o el hundimiento. Una vez que sale todo el mineral de la zanja, esto queda hueco ahí, por lo tanto, esto empieza a quebrar por gravedad porque ya no tiene soporte. Entonces aquí entran los LHD y sacan el mineral. Entran los LHD, entran los LHD y sacan el mineral de estos puntos de extracción y después lo llevan a puntos de vaciado. Lo que se está mostrando acá es el nivel de producción. Todo lo que está como romboides es material in situ, ¿cierto? De roca que también tiene mineralización, pero que va a quedar ahí. Entonces, por eso dijimos que el 75%, solamente hay un 75% de recuperación, porque no se recupera todo. Hay parte de la roca mineralizada que queda como infraestructura. En este caso, este es el nivel de producción. Todos estos son pilares, ¿cierto?, que soportan todo el nivel de hundimiento y las fuerzas que se generan en el nivel de hundimiento debido a la caída del material. De repente caen grandes bloques sobre estas zanjas y todas estas presiones son soportadas por toda esta zona que son pilares y que no va a ser hundido. ¿Por qué? Porque aquí se mueven los LHD y van vaciando el mineral en puntos de vaciado. Aquí están mostrando solamente por donde se mueven los LHD, no hay ningún punto de vaciado. Características principales del método. Existe una interfase mineral estéril. Como vimos en una de las últimas imágenes del PowerPoint anterior, había una interfase entre la zona estéril y la zona mineralizada. De hecho, en algún momento el estéril bajó tanto que empezó a entrar por un punto de extracción, ¿cierto? Por lo tanto, ya no podía sacar de ese punto, porque estaba saliendo solamente estéril. Entonces, siempre va a haber una zona de interfase entre la zona estéril y la zona mineralizada. Se incorpora área, una gran parte de la vida de la mina. Se va incorporando área a lo largo, ¿cierto?, de la vida útil de la mina. Eso es lo que quiere decir. Se van incorporando áreas nuevas de explotación a lo largo de la vida útil de la mina. Se desarrolla para poder tener un mejor control de la dilución horizontal. Se desarrolla para poder tener un mejor control de la dilución horizontal. Por eso se va abriendo, ¿cierto?, cada vez más el área de explotación. La productividad es de más o menos 0,55 toneladas, o sea, media tonelada por cada metro cuadrado de explotación de la mina al día. El costo de operación es de $3,5 por tonelada. Y el costo de capital, o sea, de inversión para comenzar a explotar la mina, estamos hablando de $700 en este caso, ¿cierto?, por cada metro cuadrado. Entonces, si la mina tiene, por ejemplo, la mina Esmeralda originalmente tenía aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados, ahora tiene más de 4 hectáreas, imagínense, por cada metro cuadrado son $700. Si estoy explotando una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, ¿cierto?, por $700. Es el costo de comenzar la explotación y de explotarla finalmente. Ahí estamos, ahí lo que se está viendo es cómo es el caving, ¿ya? Y lo que significa. Entonces, se supone que este que está aquí abajo, esto que está aquí abajo es el nivel de hundimiento, ¿ya? Este es el nivel de hundimiento. Entonces aquí lo que yo tengo, por ejemplo, aquí abajo son las zanjas. O sea, lo que me une el nivel de hundimiento con el nivel de producción. Aquí están los puntos de extracción, ¿cierto?, que son túneles que están a lo largo de las calles. Esto es una calle, ¿cierto?, un túnel
le llaman calle en el nivel de hundimiento, por aquí es donde corren los LHD. Por aquí abajo es donde corren los LHD. Entonces este túnel que está ahí es el punto de extracción, donde se meten los LHD hacia adentro. ¿Ya? Es el punto de extracción. Este otro punto de extracción. Y entre medio de esos puntos de extracción hay puntos de vaciado, que son piques, ¿cierto?, que me unen con el nivel de transporte de esta mina. Entonces, se entiende que esta distancia que hay acá, entre estos dos puntos, esta distancia superó el radio hidráulico crítico. Superó el radio hidráulico crítico. ¿Ya? Esa distancia. Por lo tanto, esto, una vez que yo socavé la base, con tiros radiales que les mostré que se hacen, y ya tengo vaciado esta zanja, el mineral empieza a quebrar, ¿cierto? Y se va produciendo esto. Entonces, esa es la forma que va tomando el hundimiento. ¿Ya? Va tomando una forma como, después sobre cada punto se va desarrollando como un elipsoide hacia arriba, ¿ya? Como una pelota de rugby hacia arriba, como un elipsoide. Entonces hay varias zonas. Esta es la zona socavada, que es la zona que ya quebró y se despejó de la zona que era in situ. Esta zona que está acá corresponde a la zona. Esta zona que está acá corresponde a la zona de desprendimiento, dice ahí, zona de desprendimiento. Pero cuando estamos haciendo un túnel, corresponde a la zona descomprimida. Zona descomprimida. Es la zona que ya no está 100% in situ, que tiene fracturas, por lo tanto se llama zona descomprimida. Aquí, en el caso del caving, se llama zona de desprendimiento. Y arriba está la zona donde se producen los quiebres. Porque esto, como está socavándose por gravedad, de repente esto, aquí se produce una fractura. Cuando se produce esa fractura, se libera energía. Se libera energía en forma radial a lo largo de ese punto. Entonces, esa fractura es en el fondo un pequeño sismo que se radia a lo largo del macizo rocoso y puede provocar daño en estos túneles dependiendo del tamaño de la fractura. Entonces, y aquí yo puedo medir esto, puedo medir esa intensidad en una escala de grados Richter, igual que los sismos que son de origen tectónico. En este caso no son sismos de origen tectónico, son sismos que son inducidos por la explotación del mineral. O sea, el mismo método de explotación va obligando a que el mineral vaya quebrando, la columna de mineral que está sobre el nivel de hundimiento vaya quebrando. Yo estoy obligando a eso, justamente para sacar el mineral, pero a veces esos sismos son muy grandes, ¿ya? Porque se produjo un quiebre mayor de lo que yo esperaba y pueden provocar daño aquí abajo, en la zona donde ahí trabaja la gente, en el nivel de producción, en el nivel de hundimiento, donde están trabajando los yumberos, ¿cierto? Para perforar los futuros tiros de producción, o los yumberos que están trabajando para la fortificación del nivel de hundimiento, producto de estos sismos que se generan, que yo mismo estoy generando, pero que no puedo decir cuándo ni el tamaño, no lo puedo determinar eso. Solamente yo provoco a que la roca vaya quebrando, pero no puedo saber dónde, ni cuándo, ni cuál va a ser la intensidad de ese sismo, porque no puedo manejar el tamaño de ese quiebre. ¿Por qué? Porque yo no conozco las características 100% de toda la geomecánica que hay acá. En algunas partes hay fracturas, en otras partes hay fallas. Hay cosas que yo sí puedo dominar, pero lo que les quiero decir es que no puedo saber a ciencia cierta de qué tamaño va a ser el sismo. Y ese sismo, que en el fondo es un quiebre que se produce en la zona sismogénica, como dice ahí, por eso se llama zona sismogénica, ¿ya? O sismogenética, porque es donde se producen los sismos, ¿ya? Aquí es donde se producen los quiebres, por lo tanto se producen los sismos que radian energía y pueden provocar daño acá abajo. A veces se producen cosas que se llaman estallidos de roca, y es justamente porque el quiebre que se produjo aquí fue tan grande que la energía radiada en forma de ondas mecánicas llegó a esta zona y provocó daños. A eso le llamamos estallidos de roca. No sé si me van siguiendo. Ahí hay un ejemplo de un estallido de roca. Esto fue el 20 de noviembre del 2002. Yo estaba ahí cuando ocurrió. Yo estaba ahí. Fue un grado 2,2 Richter.
¿ya? Usted dice 2,2 Richter, no es nada. 2,2 Richter no es nada cuando usted está a 30 kilómetros de donde se provocó esa fractura. Pero si tú estás a 100, 200 metros donde fue el pencazo ese, es como un bombazo, ¿ya? Piensen ustedes que la bomba esta que estalló en Beirut fue equivalente a un sismo 3,3 Richter. Entonces entenderán que un 2,2 Richter es importante, ¿cierto? La intensidad de energía que libera la roca al quebrarse es grande y provocó este daño. Esa es la calle 19, que colapsó. Esta era una calle por donde se movían LHD, que estaba con Perno, Maya y Chocret. Yo en el turno anduve por ahí, pero justamente a la salida del turno, gracias a Dios, fue el pencazo. O sea, se produjo un quiebre inducido por la misma minería que fue tan grande que liberó tal energía que al encontrarse con las labores, colapsaron las labores, ¿ya? Porque la energía viene como ondas de compresión, pero al encontrarse con los túneles, esa onda de compresión se refleja en una onda de tracción, y eso hace que parte de la roca supere su capacidad de tensionarse y se produce eso que estoy mostrando, que es un estallido de roca. Si alguien hubiera estado ahí, obviamente muere inmediatamente, porque toda esa roca sale violentamente expulsada de las cajas y del techo. De hecho, esta es la calle, ¿ya? La calle sigue para allá, seguía para allá, y ahora tú llegabas acá y te encontrabas con un tope. Hay un muro de roca acá. O sea, se hundió toda la roca, a tal punto que cortó la calle por donde pasaban los LHD. Entonces tú seguías caminando acá y te encontrabas con la roca madre, pues, ya como que no había túnel. Es un estallido de roca importante, ¿ves? 2,2 grados Richter. En los años 90 murió harta gente en el Teniente por estos estallidos de roca, porque era un fenómeno que no se entendía mucho por qué ocurría. Hoy en día, si hay elementos que nos permiten de alguna forma mitigar la posibilidad que exista un estallido de roca, como es el tiraje bien organizado, como es disminuir la profundidad o la altura de las columnas de explotación. Esos son puntos clave, el tiraje y la altura máxima de los puntos de la columna de explotación. Fundamentos del método para que ocurra el block caving y el panel caving. La roca tiene que ser hundible, ¿cierto? Hundibilidad. Eso produce un flujo gravitacional al interior del macizo rocoso. Cuando yo socavo la base, la roca empieza a hundir, a quebrar y va formando una especie de flujo gravitacional con forma de elipsoide. O sea, se empieza a comportar la roca como de igual forma como estos relojes de arena. Si usted da vuelta un reloj de arena, usted ve que se va formando un flujo, ¿cierto? De igual forma ocurre en la roca in situ, al socavar la base. Hay elementos clave dentro de este método, que es conocer la geomecánica del macizo rocoso, para poder saber cuál va a ser el radio hidráulico crítico que tengo que superar para que sea hundible la roca. Eso va obviamente implicar un diseño determinado. Conociendo la geomecánica voy a saber a qué distancias tienen que estar las zanjas, a qué distancia tienen que estar las calles en el nivel de hundimiento. Por eso hablan que la geomecánica finalmente te determina el diseño de la mina. Y el diseño de la mina, me va a determinar la planificación del método, ¿ya? De qué puntos de extracción tengo que estar sacando en el mes de octubre, de qué puntos de extracción tengo que estar sacando en el mes de noviembre, ¿ya? No puedo engolosinarme con un solo punto de extracción. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que una sola parte de la mina empiece a hundir demasiado, se va a propagar mucho el hundimiento hacia arriba, y eso me puede generar una inestabilidad tal que me provoque grandes eventos que gatillen estallidos de roca en la zona donde trabaja la gente. A menudo, respecto a la hundibilidad, a menudo se mide en forma cualitativa si un cuerpo hundirá o no y en qué forma lo hará. Parámetros interesantes son los siguientes. Por ejemplo, la pregunta: ¿va a hundir? ¿Qué área es necesario abrir para inducir el hundimiento? ¿Qué área es necesario abrir para inducir el hundimiento? Eso tiene que ver con el radio hidráulico crítico, ¿cierto? Considerando el área como circular, existe un radio hidráulico crítico.
¿A qué velocidad se propagará el hundimiento? También es importante conocer eso. Eso respecto a la hundibilidad. La hundibilidad y la calidad geomecánica del macizo rocoso puede provocar elementos no tan dañinos, pero también problemáticos como son colpas, tamaños de roca que caen de los puntos de extracción. ¿Es un punto de extracción en el nivel de hundimiento? Es un punto de extracción a nivel de hundimiento por donde se supone que tiene que entrar un LHD a sacar mineral, pero nos encontramos con este tamaño de colpas. O sea, arriba se desprendió material muy grande. Aparte de provocar eventos mayores, me generó tamaños muy grandes de roca que son ahora una complicación. Porque yo no puedo mover esto con un LHD, por lo tanto voy a tener que recurrir a tronadura secundaria. Tengo que paralizar la producción, venir con unos viejos acá, perforar con una jack leg, ¿cierto? Colocar explosivo y tronar. Y antes de tronar tengo que aislar esta zona, por lo tanto aquí la gente no puede trabajar. Lo que se ven ahí son pernos que vienen del nivel de hundimiento, porque el nivel de hundimiento necesita fortificación también para que los viejos trabajen seguro. Entonces, por este punto de extracción no solamente cae mineral, pueden caer pernos del nivel de hundimiento, pueden caer mallas de la fortificación que sostienen la roca en el nivel de hundimiento. Eso hay que sacarlo, ¿cierto? Porque no pueden llegar al chancador primario, porque lo dañan. Hay que sacar todo lo que es fierro, como por ejemplo las mallas de fortificación o los pernos de fortificación. Entonces la tronadura secundaria me está indicando que o fue mal diseñado el método o hay variables que no manejé. Quizás se sacó mucho material de este punto de extracción, entonces se propagó demasiado el hundimiento solamente en este punto, generando estas colpas. Hay varias razones por las cuales se pueden generar. Ahí tenemos todo lo que le he comentado, ¿cierto?, que encontramos en otros métodos. Este es el punto de vaciado, ¿ven? Ahí es donde va a vaciar el mineral, este LHD que sacó recién, ¿cierto?, mineral de un punto de extracción como ese. En el punto de extracción está por allá. Entonces viene y llega a este punto de vaciado. Aquí se encuentra con un brocal. Este brocal es una estructura de hormigón armado. Este material va a ser vaciado ahí. Ahí tengo ¿cómo se llama? Un martillo picador que en ese tiempo eran manejados por personas. Hoy actualmente son telecomandados. O sea, esta persona ya no está trabajando ahí, trabaja en una oficina. Incluso puede estar trabajando desde Rancagua y maneja este martillo picador porque hay cámaras acá, ¿cierto? Entonces este material va a caer acá, hay una parrilla acá de 50 por 50, cualquier material que está sobre 50 por 50 va a quedar ahí. Por lo tanto, con el martillo picador va a disminuir el tamaño para que pase. Entonces este es el brocal, este es el punto de vaciado, el brocal es la estructura, ¿cierto? Que evita que este LHD caiga, ¿ya? O que alguien que venga caminando no se dé cuenta y se vaya por el pique hacia abajo. Hay una parrilla de 50 por 50, el material más grueso es picado con el martillo picador hidráulico. Eso es el mismo lugar, la diferencia es que aquí está sacado con una foto normal y ahí está con alumbrando, no es con flash, con una luz potente, halógena. En ese tiempo eran luces halógenas, ahora son luces LED potentes, como esa que está ahí. Hay una hora apuntando hacia allá, entonces por eso se ve todo. Pero lo normal en la mina es que la cosa esté así, ¿ya? Así usted ve en la mina. Hay un viejo ahí sentado. Esto es con la luz que está alumbrando, que se permite ver al hombre, el martillo picador, el brocal. Es la misma situación, el mismo punto, ¿ya? En la misma zona, no ha cambiado nada. La única diferencia es que ahora hay luz y ahí no hay luz. Y ahí está el material que va a arrojar, ¿cierto? En el punto de vaciado, el punto de extracción está por allá. Todo lo que está aquí, todo lo que usted ve acá es perno, malla y chocre. Todo está fortificado. Este es el nivel de producción. Hay perno, malla y chocre. Todo lo que usted ve, lomo, es chocre. Sobre malla y perno. Si ahí hay algunos pernos que se asoman, ¿ves? Pero todo esto está cubierto de chocre. Esos son los servicios de la minería. Por ejemplo, uno tiene aire comprimido, otro tiene agua industrial. Obviamente hay ventilación acá. No sé más qué más les puedo decir.
Ahí está un punto, ese también es el nivel de hundimiento, ese es el nivel de hundimiento, pero aquí hay un punto de extracción, que también tiene un problema de colpa. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden estar sacando material de acá hasta que se haga la tronadura secundaria, que es para quebrar esta roca y poder seguir sacando material. Entonces, mientras no se quiebre esa colpa, este punto de extracción está parado, está detenido. Todo esto está con una estructura de hormigón armado, ¿ya? Aquí hay marcos de acero y hormigón armado, para que esto no se... el material como está saliendo continuamente, si no coloco esa estructura de hormigón armado ahí, esto colapsaría y se seguiría agrandando, ¿ya? Entonces esto que está acá es el nivel de producción, el mismo nivel de producción que está acá. Ese punto donde está el punto de extracción está por ahí atrás más o menos. Entonces en el nivel de producción hay varios puntos de extracción, varios puntos de vaciado. Ahí está el punto de extracción, ahí está el punto de vaciado, el punto de extracción está por allá. Después, pasado ese punto de extracción, viene otro punto de vaciado y así sucesivamente. Entonces en una mina como la mina del Teniente, en un panel caving, como la mina Esmeralda, hay 100 puntos de vaciado y 200 puntos de extracción, ¿ya? Son muchos puntos. En este caso, la gracia de esta foto es poder mostrar el punto de extracción y el recorrido que tiene que hacer el LHD. Este equipo se mueve indistintamente hacia atrás o hacia adelante porque el hombre va de lado, ¿se dan cuenta? Entonces, una vez que carga, va hacia allá, hacia la derecha, y donde están las luces, viene a ser un punto de vaciado. Donde están las luces más atrás, está el punto de vaciado. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo vamos a dejar esto, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya tenemos fijadas las fechas de las pruebas. ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una pregunta, Dígame. pero no es de la clase. Pasa que yo tengo el ramo de geología con usted más rato, que la clase ¿Ya? es más rato parece, y me hace tope. Entonces quería saber si no hay problema que la vea grabada después. No, no es problema. Ya, gracias. Me envía su nombre, sí, para saber quién es. Ah, bueno. Veo que en este segundo horario vinieron muy pocos, así que necesito un listado de los que están acá. A ver, ¿quién le pido? Nayade, ¿me puede enviar el listado? Nayade, No, profesor, no puedo hacerlo, ¿por qué? porque no tengo ganas de hacer listas. Ah, porque no tiene ganas. Qué lindo, ¿eh? Menos mal que yo tenía ganas de hacer clase. José Alarcón, por favor, hágame el listado de los 11 que están acá y me lo envía a mi correo, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, nosotros también, esto es, sobre la clase, pero es del otro blog igual. ¿Cómo? Una pregunta de la clase, Ya. pero voy a leer hace rato. Esto de que las unidades son independientes cada una, pero a pesar de ser independientes, no pueden trabajarse simultáneamente, como era por mes. Hay veces que hay varias unidades que se están explotando al mismo tiempo, pero son independientes entre sí. Eso sí. Hay, por ejemplo, en la mina del Teniente, como son varias minas, a veces se están explotando varias unidades de explotación al mismo tiempo, porque son minas distintas. Pero generalmente uno explota una unidad de explotación y después pasa para la otra, a no ser que tenga más personal. Pero tiene que haber una planificación de tal modo que no se interponga una operación de una unidad con la otra. Ya, listo. Ya, chiquillos, Ya, listo. nos ¿Dónde se la vemos. envío? ¿Ah? Chao, profe. Chao. ¿Dónde le envío la lista? A mi correo, pues, Ya. marcelo.rojas, marcelo.rojas@usm.cl. Ya. marcelo.rojas@usm.cl. Chao.